eran la organización terrorista más temida del mundo, el grupo que puso a Estados Unidos de rodillas. Luego desaparecieron, o eso creían todos, pero en realidad se reconstruían en las sombras. Esta es la increíble historia de cómo Al-Qaeda colapsó y evolucionó en algo aún más peligroso. El 11 de septiembre de 2000, dos bolas de fuego explotaron en Nueva York y Al-Qaeda se dio a conocer al mundo de forma brutal. A la hora del almuerzo, todos habían cambiado y casi 3.000 personas habían muerto. 19 terroristas, armados solo con cortadores de cajas, secuestraron 4 aviones, derribaron las Torres Gemelas y abrieron una herida ardiente en el poder militar estadounidense en el Pentágono. El efecto en la opinión pública fue instantáneo. En semanas, 90% de los estadounidenses reconocían a Osama Bin Laden entre sospechosos. Su rostro estaba en todos lados. Bin Laden logró lo que todo terrorista sueña, ser el centro de atención mundial. Y, más importante aún, había demostrado que una organización relativamente pequeña podía poner de rodillas a la única superpotencia del mundo. Lo que sucedió después fue algo que el mundo realmente nunca había visto en el terrorismo. Al-Qaeda pasó de ser un grupo a una marca y movimiento, atrayendo rápidamente nuevos reclutas. De 1996 a 2000, más de 20.000 combatientes entrenaron en campos de Al-Qaeda en Afganistán. Es como si una pequeña ciudad se inscribiera en una clase sobre bombas, guerra de guerrillas e ideología violenta del grupo. Era una máquina hecha de ira, ambición y oportunidad, que crecía más rápido de lo que notaban. La organización atraía a jóvenes de Londres, París, Arabia Saudita, Indonesia y muchos otros países. Una fuga de talento comprando boletos de ida a la guerra santa más importante. Era una red global de agravios, todos dirigidos a un solo propósito por el mensaje yihadista de Bin Laden. En 2010, la organización tenía grupos afiliados en 7 países y células activas en decenas más. Habían franquiciado el terrorismo. Cada afiliado actuaba de forma autónoma, pero seguía usando el nombre de Al-Qaeda. Toda la experiencia y notoriedad que eso traía, además eran muy buenos en medios y propaganda. Su división de producción, As-Sahab Media, publicaba videos que tenían edición profesional, gráficos, música y subtítulos en varios idiomas. Incluso publicaron una revista en inglés, elegante y moderna, con justificaciones religiosas para la violencia y manuales para hacer bombas. Y llegó a millones de personas en línea. El contenido estaba producido profesionalmente y diseñado para difundirse lo más ampliamente posible. Ellos entendieron algo que muchos otros grupos terroristas pasaron por alto. Para sobrevivir en el mundo moderno, necesitas atención y necesitas controlar la narrativa. Los algoritmos modernos habrían amplificado su mensaje 1000 veces. Para Al-Qaeda, el campo de batalla no solo era el desierto o las montañas, también la pantalla. Ellos iban ganando. Incluso antes del 11 de septiembre, Al-Qaeda tenía un presupuesto anual de 30 millones. Ese dinero venía de donantes ricos del Golfo que enviaban efectivo mediante organizaciones benéficas y religiosas. Algunos donantes sabían en qué invertían su dinero. Al-Qaeda usó cajas de donaciones y organizaciones islámicas para financiarse internacionalmente. Con ese dinero podían operar como una organización real. Había contadores, coordinadores de logística y un área de recursos humanos para reclutar y evaluar miembros. Al-Qaeda sabía usar sus recursos. En vez de financiar grandes ataques como el 11 de septiembre, optaron por inspirar y apoyar indirectamente a pequeñas células extremistas. Operaciones baratas con impacto máximo. En 2004, una red yihadista local bombardeó trenes en Madrid, causando 193 muertes. Los servicios de inteligencia descubrieron que el ataque costó solo unos $10,000. En 2005, extremistas radicalizados por Al-Qaeda atacaron el metro de Londres, matando a 52 personas y hiriendo a 784. En 2008, un grupo militante pakistaní atacó Mumbai durante 3 días y mató a 175 personas. Mostró cómo extremistas entrenados podían paralizar una ciudad con pocos recursos. No fueron explosiones al azar, sino señales y pruebas de que Al-Qaeda podía influir en grupos locales. Algunos ataques los planearon y dirigieron ellos. Otros solo se inspiraron a distancia. A veces solo animaban desde la banca y luego se llevaban el crédito. Pero todos transmitían el mismo mensaje. En ningún lugar ni para nadie era seguro. Para finales de la década de 2000, Al-Qaeda había establecido el estándar de oro del yihad global. Todas las agencias de inteligencia del mundo intentaban rastrearlos. Tenían tanto poder, influencia y notoriedad que los grupos terroristas previos parecían aficionados. Y fue exactamente en ese momento cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Estados Unidos y sus aliados querían venganza. La Operación Libertad Duradera comenzó en octubre de 2001. En su punto máximo, más de 130.000 tropas internacionales
internacionales buscaban a Al-Qaeda en Afganistán. El régimen talibán que los protegía colapsó en 6 semanas. De pronto, todos los campos de entrenamiento y casas seguras de Al-Qaeda fueron destruidos y sus líderes huyeron a las montañas de Pakistán. El verdadero cambio fue la revolución de la guerra con drones en 2004. Estados Unidos hizo un ataque con drones en Pakistán y para 2010 ya eran 128. Entre 2004 y 2018, 414 ataques con drones mataron a unas 3.000 a 4.000 personas. Los misiles Hellfire, desde 30.000 pies, se volvieron habituales en reuniones de líderes de Al-Qaeda. Entre 2001 y 2015, más de la mitad de los líderes de Al-Qaeda fueron eliminados o capturados. Las áreas tribales de Pakistán se volvieron mortales. Ya no había ningún lugar donde los líderes de Al-Qaeda pudieran operar sin temer a un misil. Luego llegó el 2 de mayo de 2011, cuando los Navy SEALs realizaron una redada en un complejo en Abbottabad, Pakistán. Osama Bin Laden, líder de la yihad global, murió. Al-Qaeda intentó seguir adelante bajo el mando de Ayman al-Zawahiri, pero él nunca tuvo el carisma de Bin Laden. Podía organizar operaciones, pero no inspiraba a nadie. Y cuando fue asesinado en julio de 2022 por un R-9X, conocido como Jinsu volador, un misil que usaba cuchillas en lugar de explosivos, su muerte apenas apareció en los titulares. Eso demuestra lo debilitada que estaba Al-Qaeda, y cuando ya tambaleaba, surgió un monstruo más ruidoso y sangriento. El mayor golpe para Al-Qaeda fue la competencia. En junio de 2014, Estado Islámico de Irak y Siria proclamó un califato islámico y ganó notoriedad mundial en su apogeo. Controlaban una zona del tamaño del Reino Unido y recaudaban hasta $2.000 millones al año por impuestos al petróleo y antigüedades saqueadas. En 2 años, más de 30.000 extranjeros se unieron a Estado Islámico de Irak y Siria, superando a Al-Qaeda. Estado Islámico de Irak y Siria tenía más de 46.000 cuentas en Twitter, compartiendo videos llamativos y memes de guerra. Los medios no se cansaban de Estado Islámico de Irak y Siria, la nueva amenaza. El aterrador hermano menor de Al-Qaeda, mientras que Al-Qaeda dejó de ser la mayor amenaza mundial y pasó al pasado. Tras la muerte de Bin Laden y el surgimiento de Estado Islámico de Irak y Siria, el liderazgo de Al-Qaeda tomó una decisión clave. El antiguo modelo terrorista de liderazgo centralizado, ataques espectaculares y presencia constante en los medios, les había puesto una enorme diana en la espalda. Así que hicieron algo contraintuitivo: se descentralizaron. El cambio fue dramático. Antes de 2011, Bin Laden publicaba videos con frecuencia y Al-Qaeda Central vigilaba operaciones globales. Tras su muerte, hubo silencio y los comunicados se volvieron mensajes encriptados. Bin Laden amaba la cámara, sus sucesores aprendieron a amar las sombras. Operadores autónomos usaban la marca de Al-Qaeda, pero decidían tácticamente por sí mismos. A los líderes regionales se les dio una enorme libertad y el comando central se convirtió en un consejo asesor. La nueva doctrina priorizaba la expansión silenciosa sobre las explosiones ruidosas. En lugar de planear el próximo gran ataque contra Occidente, el enfoque cambió a integrarse en los conflictos locales y evitar hacer cualquier cosa que atrajera drones estadounidenses a su puerta. Estado Islámico de Irak y Siria repetiría los mismos errores, proclamando victoria antes y atemorizando a demasiados locales. Al-Qaeda haría justo lo opuesto. No era llamativo ni dramático, pero funcionó. Comenzaron a usar tácticas del manual talibán, dominaban más de la mitad de Afganistán con firmeza y ofrecían servicios que el gobierno no podía o no quería. Las ramas de Al-Qaeda tomaron el mismo enfoque en Yemen. Al-Qaeda en la península arábiga creó tribunales que resolvían disputas en días, mientras que los del gobierno en Malí y Burkina Faso tardaban años. Jamaat Nasr al-Islam o al-Muslimin estableció consejos de la Sharia que funcionaban. Los servicios se expandieron más allá de la justicia. Al-Shabaab en Somalia distribuyó grano como servicio básico para casi 2 millones en todas las regiones. El patrón fue el mismo. Donde el gobierno se retiró, Al-Qaeda intervino. Incluso adoptaron una estrategia de matrimonios. Los comandantes de Al-Qaeda en Malí se casaron con mujeres locales, creando obligaciones tribales y redes de protección. Todo era muy lógico, paciente y, lo más importante, profundamente arraigado. Pero el cambio en la línea de tiempo fue quizás lo más importante. Distintos países y culturas, pero igual estrategia de infiltrarse en la vida diaria. Las ramas de Al-Qaeda tenían planes a 20 años, aprendieron la lección más difícil en la guerra asimétrica. Si tienes tiempo y tu enemigo no, la paciencia se convierte en tu arma más poderosa. Al-Qaeda en la península arábiga, o Al-Qaeda en la península arábiga, ha sido llamada la filial de Al-Qaeda más peligrosa por la inteligencia estadounidense. Y hay una buena razón para eso. Ellos estuvieron detrás del atacante con bomba en la ropa interior.
En 2009, las bombas en cartuchos de impresora en 2010 y las bombas en computadoras portátiles en 2017. Han atacado varias veces la aviación occidental y destacan en ello, gracias a fabricantes de bombas como Ibrahim al-Asiri, pionero en explosivos no metálicos antes de morir en 2018. La guerra civil en Yemen, que comenzó en 2014, creó la tormenta perfecta para Al-Qaeda en la península arábiga. Mientras sauditas y hutíes luchan, Al-Qaeda en la península arábiga opera en el caos. A veces han peleado con fuerzas apoyadas por Arabia Saudita contra los hutíes, pero sin perder su autonomía. En 2015, Al-Qaeda en la península arábiga logró lo que ninguna otra rama de Al-Qaeda: capturó Mukalla, el mayor puerto de Yemen y su ciudad. Rápidamente la convirtieron en una fuente de ingresos yihadista, cobrando impuestos a la carga, extorsionando negocios y saqueando bancos locales por miles de millones de riales. Al-Qaeda en la península arábiga controló por más de un año gran parte de la costa sur y funcionó como un mini-estado. Actualmente operan miles de combatientes en 5 provincias yemeníes. Estados Unidos ha lanzado cientos de ataques con drones en la región, eliminando a varios líderes de Al-Qaeda en la península arábiga, pero aún siguen activos. Un segundo frente surgía silenciosamente a miles de kilómetros. Es en la región del Sahel, en África Occidental, donde Al-Qaeda está experimentando el mayor crecimiento. En 2017, 4 grupos militantes se fusionaron para formar Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin bajo el paraguas de Al-Qaeda. Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin ha construido una presencia en la sombra en toda la región, moviéndose hacia lugares donde los gobiernos apenas operan, especialmente en las zonas rurales de Malí, Burkina Faso y Nigeria. Solo en Burkina Faso, aproximadamente un tercio del país está ahora bajo el control o la fuerte influencia de grupos yihadistas y armados. Millones de personas ahora viven en zonas donde el Estado ha desaparecido prácticamente y la violencia ha aumentado año tras año. El Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin financia sus operaciones aprovechando las crecientes economías ilícitas regionales, como el contrabando de oro y la extorsión. El resultado es una organización híbrida, mitad insurgencia y mitad criminal, que expande silenciosamente su presencia en una de las zonas de conflicto de más rápido crecimiento del mundo. De 2014 a 2022, Francia desplegó 3.000 soldados y gastó más de $500 millones anualmente en la Operación Barkhane. Eliminaban a decenas de líderes y emires de grupos ligados a Al-Qaeda. Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin era más fuerte en 2022 que cuando llegó Francia. Al-Shabaab había estado luchando en Somalia desde 2006 y todavía sigue fuerte en su apogeo. Controlaba ciudades importantes como Mogadiscio y Kismayo. Aún hoy, controla gran parte del sur rural de Somalia, pese a años de ataques de Estados Unidos y Somalia. Se estima que tiene miles de miembros, pero lo que hace a Al-Shabaab especialmente resistente es su economía estatal clandestina. El grupo opera un sofisticado sistema de impuestos y extorsión que apunta a todo lo que existe, generando más de 100 millones al año en muchas áreas. Constructoras y comerciantes pagan impuestos al gobierno somalí y a Al-Shabaab. Y todo eso es porque los cobradores de los militantes realmente se presentan. Sobrevivieron a una invasión etíope, a las fuerzas de paz de la Unión Africana y a 31 ataques aéreos de Estados Unidos solo en 2019. Han llevado a cabo ataques devastadores, como el atentado con camión bomba en Mogadiscio en 2017 que mató a más de 500 personas. En muchos sentidos, esta versión descentralizada de Al-Qaeda es en realidad más peligrosa que la que atacó el 11 de septiembre, en 2001. Antes existía solo una Al-Qaeda central. Ahora hay 5 filiales principales y muchas células activas. La Al-Qaeda en la península arábiga por sí sola ha tenido varios líderes diferentes desde 2009 y todavía siguen operando. Reemplazar a un líder asesinado toma de 2 a 3 meses. A diferencia de Estado Islámico de Irak y Siria, la mayoría de militantes de Al-Qaeda son locales. En otras palabras, no pueden simplemente irse a casa cuando las cosas se ponen difíciles porque ya están en casa. Las principales potencias afirman que pueden eliminar a una fuerza invasora, pero no a una insurgencia local. Al-Shabaab opera desde hace 19 años, Al-Qaeda en la península arábiga desde hace 16, y el Califato de Estado Islámico de Irak y Siria duró 3. Lento pero seguro no gana carreras, pero sí guerras de desgaste. El desafío de la inteligencia sigue vigente. De 2014 a 2017, casi todos los recursos antiterroristas se dirigieron a Estado Islámico de Irak y Siria. Al-Qaeda usó esa oportunidad para expandirse por África y Yemen. Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin surgió en pleno auge de la histeria por Estado Islámico de Irak y Siria y pocos lo notaron. Actualmente, el presupuesto antiterrorista de Estados Unidos ha disminuido desde su máximo en 2008. Los ataques con drones han bajado en el Medio Oriente porque la amenaza cambió y se extendió al extranjero, lo que dificulta vigilarlos todos. 2 décadas después, el campo de batalla ha cambiado totalmente, pero Al-Qaeda sigue presente.
Es una red activa globalmente, con muchos afiliados, finanzas estables e influencia regional. Ellos piensan en décadas, no en años, y juegan el juego más largo del terrorismo. Apuestan a que los gobiernos caerán antes de que necesiten conquistarlos. Y por ahora, esa apuesta parece segura. Desde el 11 de septiembre, Estados Unidos ha matado a miles de operativos de Al-Qaeda y gastado billones. Pero hoy sus filiales controlan más territorio y combatientes que en 2001. Occidente declara victoria. Bin Laden murió en 2011. Al-Qaeda está acabada. Estado Islámico de Irak y Siria fue derrotado en 2019 y la yihad terminó. En 2025, la gente se pregunta por qué aún se habla de Al-Qaeda en África. Colapsaron como organización centralizada y regresaron como red descentralizada. El modelo de franquicias funcionó. No han atacado a Estados Unidos desde 2001, pero se han establecido en África, Medio Oriente y el sur de Asia. Sobreviven a la pérdida de líderes y reveses. No son más grandes ni ruidosos, solo más difíciles de eliminar. Al final, Al-Qaeda aprendió la regla más simple de la insurgencia. Sobrevive lo suficiente y el mundo perderá el enfoque antes que tú. Ahora, observa cómo el equipo SIA, Air and Land, abatió a Osama Bin Laden minuto a minuto, o haz clic en este video.